Contrapoder Radio. Contrapoder Radio. Aunque parezca una locura, ya estamos en abril y se acercan las elecciones. Dentro del peronismo, algunos contreras todavía auguran que los problemas internos podrían llevar a una derrota del intendente y más. Sin embargo, la unidad está más cerca de lo esperado. Estoy en condiciones de decir que el peronismo ya está trabajando no en la unidad, sino completamente unido. Al menos a escala dirigencial, ya habrá tiempo para ponerles curitas a los punteros y a los dirigentes barriales. La Unión Cívica Radical tiene muchos más problemas que el peronismo. De hecho, a 4 o 5 meses del inicio de la campaña, los radicales ni siquiera tienen candidato a intendente. Ya les rechazaron la oferta a varios notables, le pongo comillas, ¿no? Se notó el sí, entrecomillado. Notables, esos son comillas. A quienes tentaron para encabezar la fórmula, empresarios, profesionales y hasta el profe Tarabini les dijo que no. De nuevo no de nuevo, decía. Pobre Raúl. Para que se den una idea de lo desorientados que están los radicales, hasta midieron a Tacuara Sendoya. Me consta, me llamaron por teléfono. Sin palabras. Mi amigo Tacuara, lo quiero mucho, pero convengamos que lo quiero para tomar un café, claro, un whisky, pero no para que me gobierne. Hoy hay al menos entre 8 y 15 puntos de diferencia entre Ascúa y cualquier candidato radical. Y si se confirma que Peteco no va a venir a competir, esos 15 puntos se convierten automáticamente en piso. Claro. Si bien la fecha de las elecciones no está fijada, no hay que perder de vista que haya solamente 2 turnos en todo el año. E incluso no sería un disparate pensar en que todo podría resolverse en un solo turno electoral. O sea, que los correntinos vayamos a votar una sola vez en todo el año. A nivel nacional, la discusión volvió a centrarse esta semana en si habrá o no primarias. Sergio Massa salió a proponer que se suspendan por la emergencia sanitaria. Y más allá de las críticas que les cayeron de todos lados, sobre todo desde el ala dura de la oposición, que hace, ¿un año pedía que se suspendieran las PASO? Claro. Bueno, ahora no quieren que se hagan las PASO. Hay chances reales de que esto termine siendo así. La idea del gobierno es no exponer a la población a votar en varias fechas, en plena pandemia, para limitar las aglomeraciones a un solo turno electoral, que sería lo más tarde posible para eludir el frío en la gran movilización que generan las elecciones generales. Porque el tema pasa principalmente por la utilización de las PASO. Ningún partido utiliza las PASO como debiera utilizarlas. Entonces, si todavía no llegamos a un punto de nuestra vida política en que los partidos utilicen las PASO para dirimir internas, o sea, que las utilicen como primarias, ¿para qué hacerlas? Claro. En medio de una pandemia, ¿no? En caso de que finalmente haya PASO, no va a ser en agosto, que era la fecha estipulada, sino que va a ser, tentativamente está la fecha del domingo 12 de septiembre, aniversario de nuestra ciudad. Sí, señor. Pero yo no descarto que se suspendan o directamente se eliminen. A mí no me extrañaría que se eliminen las PASO en la Argentina. La gran pregunta para los correntinos es ¿qué va a hacer el gobernador Valdés? ¿Confrontará con la lógica llevándonos a votar antes de que se terminen los días fríos? ¿O aprovechará la debilidad del peronismo provincial y su buena relación con Alberto Fernández, que existe, para centralizar toda la elección junto con la nacional y que su boleta aparezca en todas las elecciones municipales traccionando para el radicalismo? En ese caso, la diferencia entre Ascúa y el mejor candidato radical podría achicarse un poco, no por el nombre del candidato, sino por el nombre del gobernador en la misma boleta. No obstante, resulta difícil prever un escenario de paridad con un radicalismo tan debilitado y con un peronismo tan potenciado por la cantidad de obras que está mostrando, que está presentando el intendente, de las cuales vos hablarás dentro de un ratito, y por la unidad, ¿no? Por la unidad del peronismo. Pero el radicalismo debilitado tiene una particularidad extra. Es comandado por Ana Miño, que ni siquiera es radical.
Es muy difícil que Peteco Vizqui vuelva a presentarse como candidato a intendente, sencillamente porque ya no quiere volver a Libres, no tiene ganas. Peteco ya trascendió un número de plata, en serio, trascendió un número de plata que le impide ver algún atractivo en venir a ser intendente. Él ya quiere pasar a jugar en otra liga. Sí. Y tras entender que nunca va a ser gobernador, porque al perder la pelea con Valdés en 2017, el proyecto radical se encamina a otros 4 años de este mandatario y luego 8 de Ricardo, ese es el plan de ellos, su objetivo de máxima es instalarse en un despacho del Congreso de la Nación. Podría ser diputado, senador. Sí. Y el de mínima sería ocupar una cartera importante en el gabinete de Valdés. Uh-huh. No parece siquiera preocupado por el armado político local. Tal vez porque le resulta muy difícil encontrar un candidato radical potable, o tal vez porque no ve chance alguna de recuperar el territorio que perdió. Pero hay muy pocas apariciones públicas de Peteco y algunos posteos pedorros en redes, donde aparece jugando con el perro, cocinando, haciendo trencito con la mujer y los hijos, que solamente sirven para que se los compartan los trolls de él, ¿no? Y eso marca una inusual ausencia del jefe de una oposición que no tiene ni ideas ni figuras. Ni siquiera los concejales radicales replican los posteos de Peteco. ¿Notaste eso? Lo noté. Lo que hace que uno se pregunte, ¿será que Peteco no le presta atención al armado local? ¿O será que la dirigencia local de ECO, cansada de esperar que su líder salga del freezer, empieza a poner en entredicho el liderazgo de Peteco? En ese contexto, a la oposición se la ve como desorientada. Jamás en los últimos 3 lustros se había visto un radicalismo tan ajeno al debate público. Y más allá de los golpes bajos y de las tonterías que dice, hace y publica Ana Miño, no hay nada. Nadie levanta la cabeza. Nadie parece entender el rol de la oposición. Las banderas radicales están todas arreadas. Es evidente que la falta de historia del radicalismo libreño los coloca en un lugar de espectadores. El poder de la Unión Cívica Radical local no se construyó acá, se construyó en Corrientes. Y fue construido en torno a la figura de un Ricardo Colombi que en el año 2005 arrasaba con las encuestas. Y a Colombi le alcanzó con señalar a su delegado en Libres para que ganara un municipio que un par de años antes los radicales ni siquiera soñaban con gobernar. Esa era la realidad en el 2005, los radicales no tenían poder. De hecho, el bloque radical ni siquiera tenía influencia parlamentaria durante el gobierno de Verón. En síntesis, en 2005 el radicalismo libreño pasó de la inexistencia política al gobierno casi sin que sus dirigentes se dieran cuenta. Y del mismo modo pasó del gobierno a la inexistencia política en 2017. Eso demuestra que en 12 años en el poder no fueron capaces de construir nada. Absolutamente nada. No tienen un solo cuadro político que concite la atención de su electorado. Ni uno solo. Totalmente. Hoy la única figura atractiva electoralmente que tiene ECO es Carlos Gatti. Y al igual que Ana Miño, tampoco es radical. Uh-huh. Las últimas apariciones públicas de Vizqui lo muestran mucho más dispuesto a destruir que a construir. Y eso prueba que no encuentra una figura en torno a la cual armar un esquema electoral. En el discurso habla de nuevos cuadros que podrían encabezar la fórmula, pero jamás nombró a nadie. Nunca nombró a nadie. Sencillamente porque no tiene a nadie atractivo para mostrar. No existe. Si no, no le hubieran ido a ofrecer a Pérego, a Eschiro, le fueron a ofrecer la candidatura. Son empresarios que no tienen nada que ver con la política y no tienen ganas de tener nada que ver con la política. Faraldo. Que alguno ponga plata. No, pero a Faraldo no le fueron a ofrecer ellos, me parece. Faraldo se larga a romper. Si se larga, yo no creo que se largue. Asoma Y más nomás. allá, Asoma nomás.
Puede ser, no sé, a lo mejor se larga gente que tiene mucha plata y tiene ganas de gastar un poco de plata, porque hacer largarse a gastar plata nada más. Pero llegado el momento, después les gusta a ellos mucho la plata y prefieren mantenerla donde está. Más allá del discurso, en la acción política solamente se nota la intención de impedir obras importantes para tratar de limar la imagen de Azcúa, porque lo ven arriba y no saben cómo manejarlo. La peatonal está frenada por ellos. El inicio de las obras de la Chacra 202, más allá de esto del procrear, el inicio de las obras de, ¿cómo se llama? De urbanización. Eso, urbanización. Tiene 3 meses de demora porque los concejales de ECO clausuraron el Consejo Deliberante para evitar que avanzara ese proyecto. Eso muestra la carencia de ideas y de figuras. Entonces, lo único que tienen para ofrecer es trabas al gobierno y a eso el electorado lo percibe. Algunos creen ver en Ana Miño una posible candidata a intendenta por ECO Cambiemos. Algunos dicen eso, ¿eh? Y es un disparate. El radicalismo es misógino y egoísta. Jamás va a entregar la fórmula a otro partido. Y menos a una mujer de otro partido. Por otro lado, nadie que pretenda crecer en política logra su cometido intentando evitar que su pueblo obtenga obras públicas. Nadie lo consigue. Un dirigente así puede hacerse famoso en los medios. Claro. Será famoso en la radio de Daniela, en la radio del Negro Zambón, donde la quieren, ahí se hará famosa. Como ocurre a nivel nacional con Elisa Carrión. Ejemplo, claro ejemplo. Que en 2011, estando en la cresta de la ola mediática, en su momento cumbre, fue candidata a presidenta y sacó el 2% de los votos. Tremendo número. Contra Cristina, que a pesar de la campaña mediática en su contra, tremenda campaña mediática, logró reelegirse con el 54% de los votos. El destino de Miño, en Libres, parece ser el mismo que el de Lilita a nivel nacional. Decir en los medios, a costo de caer en el ridículo todo el tiempo, las cosas que quienes tienen el manejo de su espacio político no se animan a decir. Ella cree que eso le va a generar votos. Y está demostrado que no es así. Nunca es así. Hoy el radicalismo se convirtió en una fuerza política profundamente antiperonista, antipopular y antidemocrática. Pero sus dirigentes no se atreven a mostrarse públicamente como son. Necesitan arietes mediáticos que digan las cosas incómodas y que no tengan miedo de mentir. Porque ese es el estilo comunicacional de Cambiemos desde que Macri se comió al radicalismo. ¿Tenemos, Marce, el audio de Nancy Pasos con Eduardo Amadeo? Este es el sistema que utilizan. Escuchen a Eduardo Amadeo creyendo que estaba hablando en un programa donde le dejan decir todo y se encontró con una sacerdotisa en pedo. ¿Está? Con Nancy Pasos diciéndole, no, flaco, estás mintiendo. Otra mentira, flaco, otra mentira. A ver. ¿Estaba bien conseguir 1% de contagios haciéndole lo que le hacían a las mujeres? ¿A qué mujeres? ¿Vos sabés que se terminó descubriendo que a las 3 supuestas embarazadas les pagaron? Digo, a ver, Eduardo. ¿Cómo le pagaron? Sí. Está bien lo que... A ver, hay una investigación judicial, Eduardo. Escuchá lo que te voy a decir. Estuvieron hablando durante... Yo no, porque no me voy a subir a pelotudeces. Pero estuvieron hablando, digamos, sobre 3 supuestas embarazadas que les habían robado a los pibes y nunca existió. Es una barbaridad que hagan política de esa manera. Yo no lo vi. Ahora, la bueno, brutalidad... pero es una barbaridad. Ahora, está bien, pero Eduardo, vos es viste, una barbaridad. Pero vos Nancy, estuviste en gobiernos. Nosotros en todo el país damos estas peleas cotidianamente. El tema de cerrar o no cerrar las escuelas. Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo. En Francia no hay colegio. Pero Mirá, en Uruguay el año pasado. Pero el año pasado, este año sí, ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo. Chile, en este momento, Chile está, digamos yo, ejemplo de vacunación, ¿me entendés? Y ejemplo de cantidad de gente dentro, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. Uruguay, que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo, ¿está claro? Tiene a los pibes dentro, no están yendo al colegio. Lo suspendieron.
Ayer hubo fue el país, digamos, por cada 100 de más contagio en el mundo. Hoy creo que somos nosotros. En este punto estamos. Sí, estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, García, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras Eduardo, con laboratorios. Número 21 en el mundo en nivel de vacunación, la Argentina, en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Pero ¿en Somos cuál de las- 21 en el mundo, No, Eduardo, no te agarrá lo- las libras, agarrá las... No Lo te que lo pasa puedo, es que no te lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra Pero el adelante. problema es Ahora, si nos Eduardo. comparamos con, Te insisto, pido, Uruguay por y favor, Chile, ¿sabes qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas, porque la verdad, se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también. La verdad, sos un tipo inteligente, no vale la pena, ¿me entendés lo que te digo? Que yo te tenga que demostrar al aire, ¿me entendés? Que, digamos, Bueno. que hay cosas que no termina de saber. Y me decís, Quisiera el peor poder tener nivel de acceso. vacunación. Y no es así. Sí, es tremendo que te pase una cosa así, ¿no? Sí, pero eso se llama Ellos- el periodismo repreguntando. No, claro, están acostumbrados a que no les pase. Yo escuché la nota que hizo Ana Miño el otro día con el Negro Zambón, y si hubiera tenido un periodista del otro lado, le hubiera pasado lo mismo que a Amadeo. Claro. Lo mismo. Y cuando van a lo de, ¿cómo se llama esta chica? Daniela Ojo. Daniela, es lo mismo. Pueden decir lo que quieran, lo que sea pueden decir. Y nadie repregunta. Y nadie repregunta. Este tipo se encontró con un freno, con una periodista del otro lado que hizo su trabajo. Claro. Y lo dejó en ridículo, como quedaría en ridículo Ana Miño cada vez que sale al aire si hablara con un periodista. Ujú. Ese es el lugar que ocupa hoy la esposa del abogado Juan Carlos Culleri, ¿no? El lugar de la visibilizadora de tonterías. Ahí está. Recién yo decía que el radicalismo se convirtió en una fuerza política profundamente antiperonista, antipopular y antidemocrática. Y el gringo Culleri es un poco hoy el ariete de la antidemocracia del radicalismo, de Cambiemos, ¿no? Porque él dice una cosa y hace otra también, como su esposa. Él dice ser kirchnerista Ujú. y se muestra como fanático kirchnerista, Ujú. pero no tuvo ningún empacho en ir a un tribunal contra el gobierno del Frente de Todos para favorecer políticamente a Cambiemos, intentando quitarle la mayoría parlamentaria que el Frente de Todos logró, ¿dónde? En las elecciones. En las urnas. En las urnas. Vox Populi y Vox Day. Claro, ¿viste? Más antidemocrático que eso. El pueblo elige un concejal y vos querés impedirle que vote. Pero aparte agarrado de los pelos. Y después viene acá y se horroriza, lo hizo el año pasado, se horrorizó por la corrupción ejercida por la entente conformada por la derecha política y la justicia federal, ¿no? Por Cambiemos y la justicia federal. Vaya hipocresía la del gringo, que hoy está jugando para que Cambiemos logre quitarle la representación parlamentaria a una concejal elegida por el pueblo. Bueno, y es tu amigo, ¿eh? Y es mi amigo. Que conste. Sí, sí. Así las cosas, el radicalismo está en problemas. Como decíamos antes, no saben ser opositores. Carecen de gimnasia política para ser opositores. Y carecen también de una figura interesante para ofrecerle al electorado como alternativa de poder. Claro. No la tienen. No. No la tienen. No. Una opción que se baraja en el radicalismo es que Peteco sea candidato testimonial, como hizo en 2013, para levantarle el perfil a Tarabini, se puso como viceintendente y al día siguiente de asumir se fue a Corrientes como ministro. Ujú. Entonces hoy podría hacerlo al revés, ponerse él como intendente y llevar a su ladero soñado, al Chelo 5B como viceintendente. Al día siguiente renuncia, pide licencia y se va como ministro a Corrientes o como cualquier otra cosa y nos deja en manos del Chelo 5B. Ahora, eso podría ocurrir si las elecciones se desdoblaran. Si se unifican, no tendría capacidad de maniobra para hacerlo porque no le van a permitir ir 2 veces en la misma lista sábana. Ujú. Él lo hizo con Tarabini acá, que fue candidato a intendente y concejal en la misma lista, en la misma elección. Una cosa de tal mamarracho político que no se puede creer. Soto Ávila estaba durmiendo la siesta, por eso. Pero Valdés no le va a permitir eso. No. Y además lo limitaría
a una nueva candidatura a la legislatura provincial, porque independientemente de lo que decida Valdés con las elecciones provinciales, en Libre se va a votar intendente y legisladores nacionales en el mismo turno electoral. Es probable que se vote todo junto, pero igual tendría que ir con dos nominaciones en la misma lista. La idea de los que impulsan esa trampa es ofrecerlo como candidato a intendente para que luego renuncie y le deje el sillón a Sincobes o cualquier otro mequetrefe que lo secunde. Pero para eso deberían alinearse un montón de planetas y es medio imposible que todas las variables le sonrían. Vale repetir lo que ya dijimos 100 veces por lo menos. Peteco no vendría a perder. Nunca vendría a perder contra Ascúa. Para que vuelva a ser candidato a intendente, antes le tendrían que mostrar una encuesta creíble en la que le gane a Ascúa. Y esa encuesta no existe. No. Hoy no existe. Si Peteco creyera que Ecos Cambiemos puede ganar en Libres, estaría proponiendo cosas. Claro. Estaría haciendo una oferta electoral propositiva. En lugar de intentar destruir al gobierno. Si está intentando destruir al gobierno es porque no tiene qué cosa proponer. Si la única herramienta que muestra es intentar destruir, es porque no le encuentra el agujero al mate. Ni con la figura, ni con el discurso. La opinión de Gabriel Link en Contrapoder Radio.